Hablando con gente de otros países, me han preguntado de qué se trata esa infusión tan famosa llamada mate, que tomamos acá en la Argentina y en otros países vecinos. Bueno, hoy, mediante un video que voy a hacer en dos partes, les voy a contar de qué se trata. En la primera parte del video les voy a mostrar qué hierbas cosecho acá en la huerta para luego utilizar en el mate. En la segunda parte del video me voy a preparar unos ricos mates, los voy a compartir con ustedes y en ese momento les voy a contar un poquito más sobre esta famosa infusión llamada mate y además les voy a contar su rica historia. Ahora voy a iniciar un mini paseo, les voy a mostrar qué hierbas cosecho para utilizar luego en el mate. Debajo de cada hierba le voy a dejar el nombre popular y además su nombre científico. Bueno, comenzamos por el huacatay o suico. Esta hierba es increíble, aporta un sabor único al mate, delicioso. Hace poco tiempo estuvo floreciendo, ahora ya se está secando totalmente. Este es un buen momento, el momento que está semillando para cosechar y utilizar en el mate. Luego, en otra época, esta plantita aromática está regalando sus hojas. En ese momento yo cosecho, seco, dejo secar esas hojitas y luego las utilizo en el mate. Así que se puede utilizar de dos formas. Acá tenemos el paico o epazote, que es otra de las hierbas que utilizo en el mate. Para esto cosecho las hojitas verdes, las dejo secar y luego las utilizo el resto del año. También tenemos distintas variedades de menta, en este momento están empezando a rebrotar. Luego vamos a tener mucha cantidad de hojas de menta, entonces en ese momento lo que hago es cosechar, dejar secar esas hojas para luego utilizar el resto del año en el mate. Aporta un sabor muy rico, muy fresco al mate. También utilizo cedrón, que como verán en este momento no tiene hojas. Pero bueno, cuando tiene mucha cantidad de hojas, lo que hago es cosechar, dejar secar para luego utilizar el resto del año. En épocas como en esta, que no hay hojas en la planta. Otra de las aromáticas que utilizamos en el mate es el poleo. En este momento, como verán, está sin hojas. Pero bueno, en el momento que hay hojas, dejamos secar esas hojas y utilizamos el resto del año en el mate. Otra aromática que otorga un sabor muy refrescante al mate y que queda increíble es el burrito. En este momento, como verán, no tiene hojas, pero en el momento que tenemos muchas hojas, cosechamos, dejamos secar y utilizamos el resto del año. Otra hierba aromática que incorporé hace poco a las hierbas que utilizo en el mate es la salvia de hoja comestible. Esto queda muy bien en el mate, otorga un sabor muy rico. Bueno, ahora con todas las hierbas que les conté, que les mostré, voy a hacer unos ricos mates y ahí les voy a contar un poquito más. El mate es una infusión hecha con hojas de yerba mate. Su nombre científico es Lies paraguariensis. La planta es originaria de las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. Estas plantas previamente secadas, cortadas y molidas forman la yerba mate, que es esto que tenemos acá, la cual tiene sabor amargo debido a los taninos de sus hojas. En América es consumida desde la época prehispánica por algunas etnias de origen tupí guaraní. Es parte de la cultura principalmente de Argentina, Paraguay y Uruguay, como también en parte de Bolivia, Chile y sur de Brasil. Se llama mate a la infusión que se prepara con sus hojas, pero también al recipiente donde se la toma, que es este de acá. Antes de pasar a hacerme unos ricos mates y compartirlos con ustedes, les cuento que la mayoría para prepararse mates utiliza solo yerba mate, que es esto que tengo acá en la mano. Pero bueno, a mí me gusta combinar con hierbas que cosecho acá en la huerta, las que les mostré al principio en ese mini paseo. Queda muy bien. Ya me voy a preparar los mates, pero antes les cuento algo muy importante, que es la temperatura del agua para hacer esta infusión. El agua que vamos a utilizar para hacer esta rica infusión la tenemos dentro de este recipiente llamado termo. Y la tenemos dentro de este recipiente porque acá permanece el agua caliente durante más tiempo.
La temperatura ideal para hacer unos mates deliciosos está entre 75 y 80 grados Celsius. Si se pasan y le ponen agua más caliente, corren el riesgo de quemar la yerba y en vez de regalar un rico sabor, va a regalarnos un sabor medio amargo que no nos va a gustar. Bueno, acá me encuentran bien preparado y próximo a hacerme unos ricos mates. Les cuento que esta es una infusión que hay gente que le gusta dulce o amarga, sin agregado azúcar, edulcorante o algún tipo de endulzante. A mí me gusta dulce el mate y para eso utilizo un endulzante muy natural, que son las hojas de stevia. Esto regala un sabor increíble. Y por acá tenemos las hierbas que coseché de la huerta. Tenemos cedrón, paico o epazote, burrito, por acá tenemos huacatay o suico, salvia, la comestible, y menta. Lo que hago generalmente con las hierbas es algún día le pongo cedrón, otro día le pongo paico o epazote, voy alternando, voy mezclando, un día pongo más de una que de otra. La cosa que me gustan los mates que no sean repetitivos en cuanto a sabor. Bueno, vamos a la preparación. Agarro el mate, le pongo un poquito de stevia, poquito ahí debajo, y vamos mezclando. Hierbitas, pongo así, 2 o 3 hojitas de cada una, y ahora le vamos a poner yerba mate. Esa va a ser la base, ¿no? La yerba mate. Estoy utilizando una orgánica que me encanta, que es suavecita. Hay sabores más fuertes, más concentrados, más ahumados, más amargos. Bueno, ahí seguimos mezclando un poquito de hierbita. Le metemos alguna de salvia también. Por acá también un poquito de burrito. Ponemos un poquito más de stevia. Le voy a agregar más yerba mate. Ahí vamos a ponerle huacatay o suico también. Eso le aporta un sabor increíble. El huacatay, el suico y la menta no me pueden faltar en el mate. Le agrego un poquito más de yerba mate y cuando llega a 3/4 más o menos, dejamos de agregar cosas porque si no se va a rebalsar. Lo voy a dar vuelta así el mate para que el polvillo se vaya de las hierbas y le dejamos este huequito. Por acá vamos a meter el agua. Ahí les muestro. Bueno, ahora nos queda agregar el agua y disfrutar de unos ricos mates. Para disfrutar los mates lo que utilizamos es este artilugio llamado bombilla. Por acá vamos a tomar la infusión. ¿Vieron el huequito que queda entre la bombilla y la yerba mate? Bueno, ahí vamos a agregar el agua que tenemos en el termo, acá calentita. A esa temperatura que les mencioné, 75-80 grados Celsius, para no pasarse. Está agarrando el vaporcito. Agregamos en ese huequito el agua y no nos pasamos, porque si se pasa y se moja esta yerba, va a durar menos el mate rico. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara y a pasar a probarlo. Bueno, miren qué lindo día que ha tocado para tomar unos mates afuera. Una temperatura muy agradable, muy lindo, cielo despejado, hermoso. Muy lindo ha tocado. Estamos en invierno todavía, falta para la primavera, pero se están anticipando los días primaverales. Acá estoy con el mate, lo voy a probar y les cuento. Para el que no lo conoce, sobre todo, que me ha pedido, ahora les cuento el sabor. Terrible. Una delicia. Esta yerba me encanta porque es suavecita, no es tan amarga como otras y tiene un sabor ahumado increíble. La yerba mate ocupa mucha proporción de este preparado. Después las hierbas que le agregué, que cosecho acá en la huerta, esas complementan, le dan cada una un sabor diferente y además nos regalan sus propiedades. Eso también es importante. Bueno, acá hay varios matices de sabor, le puedo decir ahumado, amargo, dulce. Y las hierbas que regalan la frescura de la menta, que me encanta, el sabor del huacatay a campo, increíble. Y bueno, todas las hierbas aportan un sabor que hace que en un solo sabor tengamos muchos matices. Me encanta el mate. Y sobre todo estos días que están tan lindos, cuando estoy trabajando afuera con las plantas, revisándolas o haciendo algún trabajo, alguna tarea, siempre estoy con el mate, que es compañía. El mate me ha enseñado que según la región es como se lo toma también. Es muy interesante los sabores que le agregan. Yo también le agrego a esto, de vez en cuando le agrego manzanilla, flores de manzanilla y también le agrego cascaritas
de cáscaras que yo seco previamente, de cítricos, de limón, naranja, mandarina. La seco y le agrego pequeños pedacitos al mate también. Eso aporta un sabor muy muy rico. Cuando hace ruidito el mate es que ya se terminó el agua y hay que servir otro. Cebar se le llama la acción de agregarle agua al mate. Cebar. Bueno, esto es muy rico. Tengo pensado otro tipo de mate dentro de un tiempo. Ahora les voy a mostrar de qué plantas voy a sacar hojas, voy a secar y voy a hacer unos mates distintos a estos, porque van a ser mates nativos, mates de frutales nativos que se pueden consumir las hojas en infusión, tienen grandes propiedades para la salud y además otorgan un rico sabor. Así que tengo preparado, pensado, diagramado hacer unos mates con sabor nativo dentro de un tiempo. Primero tengo que secar hojitas de diferentes frutales que tenemos acá, que algunos están rebrotando ahora. Entonces tengo que ir juntando hojitas de los que ya tienen hojas durante todo el año que no pierden, y los que pierden tengo que esperar a que rebroten para cosechar hojas y bueno, ahí hacer los mates con sabor nativo. Ahora les voy a mostrar, mientras estoy tomando mate, les voy a mostrar de qué plantas voy a hacer después unos ricos mates bien nativos. Eso. Por acá tenemos el guavillú que está rebrotando. Cuando tenga hojitas nuevas pueda cosechar. Voy a secar las hojitas y voy a hacer, van a ser parte de un mate, ¿no? Bueno, por acá tenemos, vamos por acá. Por acá tenemos más, tenemos el guajay también. Ya de este estoy secando hojitas. Les voy a mostrar dónde estoy secando hojitas, porque este tiene hojas todo el año. Vamos por acá. Vengan, vengan, vengan conmigo. Acá estoy secando hojas del ubajay. Hay que dar las vueltas. Acá tenemos mucha humedad en mi ciudad, entonces las dejo acá en un lugar que es bastante seco. Dar las vueltas, las ramas, mirando para abajo, colgadas mirando para abajo, y ahí se secan. Esas son hojas de ubajay. Tenemos bastante. Después por acá tenemos ubaya también, que está rebrotando en cierta parte, tiene hojas pero le falta. Y por acá tenemos pitanga también. De la pitanga vamos a utilizar hojas. Este tiene un sabor muy rico, la hoja de la pitanga, como medio parecido a la manzanilla. Por acá tenemos la planta más grande de pitanga. Así que bueno, tenemos varios frutales nativos que podemos utilizar las hojas en infusión. Por acá tenemos 7 capotes, otro que podemos utilizar sus hojas. Por acá tenemos guayaba. Bueno, tenemos varios. Así que vamos a hacer un mate nativo. Eso sí, me da muchas ganas y es otra forma de difundir los frutales nativos. Bueno, me voy a tomar el último mate ahí y los voy a dejar por ahora. Solo por ahora, me voy a cebar un mate más y así me despido tomando un mate. Y ya ven el proyecto que tengo de hacer un mate nativo. Que bueno, eso va a estar muy bueno. Con grandes beneficios para la salud y rico sabor, nativo. Disfrutando de este mate y este día. Bueno, me voy a despedir por ahora. Espero que les haya gustado. Esto para la gente que en algún momento me pidió, gente de otros países que me pidió cómo es el mate, cómo te lo preparás, todo. Bueno, cumplí. En algún momento iba a cumplir. Bueno, espero les haya gustado. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar la campanita, todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa siempre que nosotros subimos un video, les va a avisar. Bueno, gracias a todos por el apoyo. Me voy con esto, miren. Chau, 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 chau.